Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos. Es un gusto para mí estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche. Agradezco a Dios y a la vida de mis pastores por la oportunidad. ¿Y qué les parece si para comenzar oramos a nuestro Dios y le pedimos que Él nos ayude, que nos enseñe, que nos muestre su palabra? Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú abras nuestro entendimiento y que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Pues el 21 de agosto de 1986 nació el que sería el hombre más rápido del mundo. De origen jamaiquino, él ostenta 11 títulos mundiales y 8 títulos olímpicos. Es un experto, un especialista en los 100 y 200 metros planos y en relevos 4x4. Su especialidad, claro, es el 100 metros y 200 metros planos. Y ostenta el récord mundial con una marca de 9,58 segundos en 100 metros planos. Y les estoy hablando de Usain Bolt, mejor conocido por el sobrenombre del Relámpago Bolt. Es el hombre más veloz que ha existido. Y fíjense que él dijo esta frase: yo entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan, y a veces el fracaso se lo busca uno mismo. Interesante frase. Y en una de las tantas predicaciones que he visto, también escuché esta frase
que dice que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino un maratón. Y los griegos organizaban grandes acontecimientos, dentro de ellos también olimpiadas, y esos se celebraban en Corinto precisamente, y los destinatarios de esta carta que Pablo envió a Corinto estaban muy familiarizados con este lenguaje. Y en estas carreras los participantes tenían que entrenar durante 10 meses y era un entrenamiento obligatorio para que pudieran compartir. Y el apóstol Pablo ocupó esta referencia, esta ilustración, para enseñarnos unas verdades espirituales acerca de la carrera que tenemos en Dios. El apóstol Pablo sostuvo que sus actos habían sido como las de un competidor que tenía objetivo, no sin objetivo, sino con objetivo, por lo cual había entrenado con propósito, y el único propósito era ganar, y se había sometido a una disciplina tan rigurosa, limitando aún su propio derecho a ejercer su libertad. Pero todo esto por el bien del evangelio, y él exhortó a los corintios para hacer lo mismo a fin de que ellos también pudiesen conceder este premio, que era el premio de la vida eterna. Y el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:26: por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. El apóstol Pablo nos enseñaba, como les mencionaba, que la vida cristiana es una carrera, y él decía que cada paso lo daba con propósito. Pero ahora yo les hago una pregunta: ¿le damos seriedad a la carrera en la que estamos compitiendo? ¿Nos preparamos para correr la vida cristiana? Porque el apóstol Pablo mencionaba que él cada paso que daba lo daba con propósito. Por eso el título de esta enseñanza es Pasos con propósito. Y el apóstol Pablo mencionaba que si estamos en una carrera, o si recordamos la frase de que la vida cristiana es un maratón y no una carrera de velocidad, y si estamos en una carrera, pues debemos de tomar en cuenta cada paso que nosotros damos, cada proceso, todo suma. La importancia de prepararnos, de alistarnos, de entrenar, de ser disciplinados, todo suma. Aún lo malo también nos suma y nos hace que cada paso nosotros los demos con propósito. Les voy a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 27 al 29. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Y es algo muy interesante. ¿Por qué debemos de dar pasos con propósito? Debemos de ser intencionales. Esta frase me la enseñó mi pastor, que él me dice que ahora que estoy aprendiendo, que estoy estudiando en el instituto, él me dice que todo lo que hagamos lo debemos de hacer de manera intencional. Y esta palabra lo he aplicado a cada parte de mi vida, incluso en mi familia, de ser intencionales en todo lo que hacemos. Y por eso el apóstol Pablo decía que él daba pasos con propósito, que él no andaba como caminando hacia la aventura, dice otra versión. O sea, que no andaba divagando, porque muchos cristianos solamente andan como si anduvieran en el parque o como si anduvieran de día de campo. Así nos manejamos y nos conducimos a lo largo de nuestra vida. Pero ¿por qué debemos de dar pasos con propósito? Es necesario dar pasos con propósito porque fuimos creados con un propósito. Y le voy a leer lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios le estaba hablando a Jeremías y él le decía que desde antes ya lo había apartado, que aún cuando estaba en el vientre de su madre ya él lo había apartado. Y esto es algo muy impresionante porque es lo que Dios hace con nosotros. Por eso nosotros no somos un accidente en esta tierra.
Nosotros no somos una calentura de nuestros padres, o tal vez no eres tú un abortivo. Realmente Dios ha diseñado o nos ha diseñado con un propósito eterno, y nuestra vida fue creada con un propósito. Por eso debemos de dar cada paso, porque nosotros fuimos creados con un propósito. La mayoría de las personas actualmente hay una problemática y mencionan de que no tenemos tiempo, y que aún a menudo todos los problemas que tenemos es por la falta de tiempo, porque andamos por la vida sin rumbo. Incluso después de trabajar, de tantas actividades, no nos logramos enfocar porque no tenemos una dirección, un propósito que nos guíe, que nos lleve, que nos oriente, que sea como esa brújula en nuestra vida, que sea nuestro norte, que cada día nosotros tengamos un rumbo fijo. Y hay 4 preguntas cruciales que el hombre se hace en cualquier etapa de su vida. Y una de esas preguntas es: ¿quién soy? Esta pregunta habla de identidad. ¿De dónde vengo? Esta es una pregunta de origen. ¿Por qué estoy aquí? Esta es una pregunta de propósito. ¿A dónde voy? Esta es una pregunta de destino. Y cuando nosotros logramos encontrar respuesta para cada una de estas preguntas, realmente vamos a vivir una vida plena, una vida feliz, y la vida que Dios diseñó en nuestra vida, para nosotros, perdón. No conocer nuestro propósito es como arar en el mar o como caminar sin rumbo fijo, y nunca vamos a llegar a ningún lado. Lamentablemente, un gran porcentaje de las personas que pisan esta tierra viven como una vida como a la aventura, sin rumbo fijo, sin un propósito, sin conseguir el éxito. Y cuando hablo de éxito, no hablo meramente de que sea un éxito profesional, o que alcances la fama, o que tengas mucho dinero, porque realmente el éxito verdadero es hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. La gente exitosa es la gente que transforma, es la gente revolucionaria, la gente que cambia la historia, no la historia, la gente que trasciende y cambia la historia. Cuando una persona se atreve a pensar y a vivir de manera diferente, de romper el status quo o la norma establecida, es una persona que realmente está viviendo en éxito, obedeciendo a Dios y siguiendo el propósito por el cual fue diseñado. Dios nos creó a todos con un propósito. Dios nos creó y nos diseñó, pero la palabra propósito significa la intención original por la cual nosotros fuimos creados. Y cuando nosotros no tenemos un propósito, andamos codiciando el lugar de otra persona, andamos imitando a otras personas, intentamos vivir de apariencia, o buscamos un lugar que le pertenece a otra persona. Y hoy quiero decirte que Dios tiene un propósito específico para tu vida, una intención original por la cual Dios te creó. El propósito nos va a dar significado en nuestra vida. El propósito nos va a direccionar hacia lo grande que Dios tiene para nosotros. Por eso es necesario que cada paso que demos seamos intencionales y busquemos el propósito por el cual Dios nos ha diseñado. El propósito en nuestra vida nos da un significado y comenzamos a marcar la diferencia en todo lo que nosotros hacemos. Porque una persona sin propósito carece de sentido y se convierte en una persona que solamente pues roba oxígeno en esta tierra. Y eso nosotros tenemos que quitarnos de la mente y creer que Dios nos ha diseñado con un propósito. Así como a Jeremías, que la Biblia menciona que Dios lo conoció desde antes. O sea que nosotros fuimos creados en la eternidad, y todo lo que hagamos necesitamos hacerlo de manera que trascienda la eternidad. Nuestra vida con propósito es una vida que va a trascender, una vida que la vamos a vivir en plenitud, y que cada día va a tener un significado,
y nos va a llevar a nuevos niveles, a los niveles que Dios tiene para nosotros. También es necesario dar pasos con propósito porque existe un potencial en nosotros. Y esto es algo que me encanta porque es algo que Dios ha depositado en nosotros, y el potencial en uno de sus significados es que no es que se mantiene o no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en el futuro. Es una fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin que tiene o encierra en sí potencia. Y eso es lo que Dios ha depositado en nosotros. Para eso vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, y dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Nosotros tenemos potencial en nosotros. Dios dice que depositó en nosotros un tesoro, que ese tesoro está en nosotros y que nosotros tenemos el poder de explotarlo, de potencializarlo alrededor de los pasos que demos en nuestra vida. Por eso es necesario ser intencionales y que cada paso lo demos con un propósito de que todos nuestros dones, las capacidades que Dios nos dio, sean que vayan creciendo cada día, que nuestra vida sea una vida que refleje el poder de Dios que ha depositado en nosotros, porque nosotros contenemos ese gran tesoro que Dios nos ha dado. Pero una de las tragedias más grandes es que las personas mueren sin realmente haber utilizado todo el potencial que Dios nos dio. Y una tragedia mayor es ver que el potencial vivo está en nosotros y no se libera. Eso es una tragedia tan grande, y qué triste es saber que la mayoría de las personas de este planeta nunca van a descubrir quiénes son en realidad, porque son pocos los que se atreven realmente a desafiar a que estos talentos, a todo lo que Dios nos ha depositado, puedan potencializarse y vivir al máximo. Y Dios desea que todos estos, los dones, las capacidades, las habilidades naturales que Dios nos dio, puedan crecer y puedan ir en aumento. Pero para eso necesitamos vivir a lo máximo, necesitamos ejercitar cada parte de nosotros, todo lo que Dios nos ha dado, ese potencial que Dios nos ha encerrado, que está en nosotros. Debemos de creer que lo tenemos y poder trascender en esta vida. Yo les hago una pregunta: ¿cuál creen que es el lugar más rico de esta tierra? Tal vez sea los yacimientos de petróleo del país, o las minas de diamante, o las minas de oro. Pues te quiero decir que el lugar más rico de esta tierra es el cementerio. Y tú preguntarás, ¿pero por qué el cementerio? Porque ahí en el cementerio o en el panteón hay personas, hay libros que no se escribieron, iglesias que no se construyeron, ministerios que no lograron explotarse al máximo, edificios que nunca se construyeron, planes, infinidad de cosas que el hombre pudo hacer, pero no lograron a desarrollarse. ¿Por qué? Porque no se descubrió el potencial, o simplemente nos echamos a dormir y olvidamos que lo que Dios nos había depositado en nosotros. Por eso es muy importante que nosotros, como cristianos, como personas que conocemos a un Dios grande, dejemos que Dios moldee nuestra vida, dejemos que Dios sea el que influya en nosotros y que ese potencial sea liberado en nosotros. Les voy a leer lo que dice 1 Corintios 9:24. Dice: ¿no se dan cuenta de que los que corren, repito, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar.
Y si estamos en una carrera, nosotros debemos de correr como que fuéramos a ganar, porque solo uno se lleva el premio. Entonces necesitamos entrenar, necesitamos capacitarnos, necesitamos estudiar, y esto cuesta muchísimo. Y yo les puedo dar testimonio de eso, porque a veces la carne no quiere, a veces no queremos prepararnos, pero vale la pena que cada parte, cada fibra de nosotros, cada don, cada talento que Dios nos ha dado pueda desarrollarse. Por eso debemos de dar pasos con propósito, porque el potencial que está en nosotros encerrado, Dios desea que lo podamos explotar y que podamos vivir al máximo. Ese es el deseo de Dios, que el potencial en nosotros nos desafíe a vivir al máximo cada día. Y vivir al máximo nos desafía, y eso es para todos. Debemos de cada día superar la norma o lo que nos establece el mundo, con sus tradiciones, con normas, con las expectativas sociales, costumbres y sistemas y valores que impactan, que nos dan forma, nos moldean o suprimen o controlan. Nosotros tenemos que romper el molde y dejar que estos dones, estos talentos salgan a la luz y que no sean oprimidos, y que todo pueda llegar a su máximo nivel. Y esto es algo que nosotros debemos de comprender, y debemos de dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y esto lo logramos a través de reconocer que hay un potencial en nosotros. Y les voy a leer esta frase que está padrísima. Dice: el potencial te permite cumplir con el propósito, y el propósito revela el potencial escondido dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros conocemos, reconocemos que tenemos ese potencial, nuestra vida va a vivir al máximo. Cada paso que demos lo vamos a dar con propósito, y lo vamos a hacer para trascender, para poder dejar un legado en esta tierra, para que el día de mañana la gente no solo nos recuerde, sino nos extrañen, que en la arena de la vida podamos dejar una huella. Y esto es algo con la que cuando yo inicié en la vida cristiana, fue lo que me impactó, fue la grandeza de Dios a través de los diferentes hombres de Dios que he escuchado, y que de alguna manera han alimentado mi pensamiento para poder creer que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Para mí, para ti que me estás escuchando, Dios tiene grandes cosas, pero debemos de dar pasos con propósito y reconocer ese potencial que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y es necesario dar pasos con propósito, porque la vida es corta. Yo ya pronto voy a cumplir 30 años, y yo escuchaba que la mayoría de las personas, cuando tienen de 20 a 30 años, no se preocupan por la vida, porque cuando se paran frente a un espejo, todavía ven un rostro joven. Pero cuando pasas de los 30 a los 40 y también te paras en un espejo, pues como que dices, pues todavía, porque todavía tu rostro refleja un aspecto joven. Pero la gran mayoría de los jóvenes en la actualidad no se preocupan porque Dios haga grandes cosas en esa edad donde tenemos la fuerza, donde tenemos la capacidad, donde Dios puede trabajar con cada uno de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. Y a mí a esta edad como que me van cayendo los 20 y empiezo a pensar, ¿qué va a ser de mí de aquí a 20, a 30 años o a 50 años? Y yo no quiero morir pensando de que solamente veníamos a esta vida a pachanguear o a andar de fiesta o a andar con los amigos. Por eso es necesario que nosotros podamos comprender el valor de la vida, y que la vida realmente es un periodo corto en esta tierra, que nosotros venimos con un propósito de trascender y de poder hacer grandes obras para Dios.
Y es lo que Dios quiere hacer con cada vida, con cada persona que se rinde y entrega su corazón a Él. Santiago 4:14 dice, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben de lo que va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Es lo que nos enseña la palabra, que nuestra vida realmente es como una neblina que ahorita es y al rato se disipa. Entonces nosotros tenemos que darle valor a cada momento que Dios nos da la oportunidad de vivir en esta tierra y poder tener un enfoque hacia donde Dios nos quiere llevar. En cierta ocasión un hombre hacía una reflexión y él decía, ¿cuánto creen qué se imaginan ustedes o cuánto se imaginan que pesa esta botella de agua? Y pues la mayoría de las personas decían, no, pues 100 gramos, 500 gramos, 200 gramos. Y él decía que el valor era relativo, o el valor variaba, el peso variaba, de acuerdo al tiempo que tú la estás sosteniendo. Si tal vez la sostienes unos segundos, pues no va a haber problema, o unas horas, pues tal vez te va a doler un poco el brazo, pero si la sostienes un día entero, entonces tal vez habrá que llamar a algún médico por el tiempo que tuviste esta botella cargando. Y así es cuando nosotros andamos por la vida con cargas que no nos corresponden, con cosas que Dios nos mandó a hacer. Yo te hablo a ti que me estás escuchando y te desafío a que puedas experimentar la vida que Dios ha diseñado para ti. Porque estoy seguro que Dios no te diseñó para estar detrás de un escritorio, o estar detrás de un volante, o tal vez tener una profesión, que es bueno, pero yo creo que en Dios tú tienes un propósito eterno. Por eso debes de dar pasos con propósito, y el propósito de Dios siempre nos supera, siempre trasciende a lo largo de nuestra vida, de nuestras generaciones, y ese es el legado que nosotros dejamos en esta tierra, y nuestra vida tiene ese verdadero significado. Por eso nosotros debemos de comprender que en efecto quienes viven sin conocer su propósito actúan de una manera irresponsable y realmente no le dan el valor al tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Realmente viven las personas de manera insatisfechas, vacías, desenfocadas y deprimidas, y además Dios ha designado al hombre un periodo de tiempo para cumplir su propósito aquí en la tierra. Y esto es algo que debemos de comprender, porque nosotros muchas veces nos acostamos creyendo que al otro día vamos a despertar. Y eso es algo que lo hacemos muy a menudo. No pensamos si mañana tal vez nos toque partir de esa tierra, y si partimos, ¿qué vamos a dejar? ¿Cómo nos van a recordar? O si es que a veces nos van a recordar, pero yo lo que quiero es que Dios pueda obrar en nosotros y que podamos dejar ese legado y vivir una vida con propósito, que nosotros podamos dejar que Cristo viva nuestras vidas. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, pero para poder lograr hacer eso o decir que Dios vive en nosotros, tenemos que renunciar a todo. Fíjense que desde que yo entregué mi vida a Dios, yo dije que yo deseaba que Dios viviera en mí, y esto lo hago cada día, y procuro que Dios pueda moldearme, que Dios pueda transformarme, que Dios pueda obrar en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que Dios viva tu vida. Es lo mejor que puedes hacer. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que yo vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dejemos que Dios viva su vida en nosotros.
Dejemos que Dios transforme cada parte de nuestra vida y demos valor al tiempo que Dios nos ha dejado en esta tierra, porque realmente es corta. Hace 10 años, pues venía saliendo de la prepa. Hace 15 años estaba en la secundaria y hoy estoy aquí predicando y pareciera que el tiempo pasa muy rápido. Incluso la Biblia dice que los días van a ser acortados por causa de los escogidos de Dios. Y yo creo que ese es un tiempo que nosotros podamos darle valor a la vida, que nosotros podamos comprender que no vale la pena vivir una vida que Él no planeó. Realmente eso no vale la pena. Vivir una vida que Dios no planeó para ti, lo que realmente vale la pena es que Dios viva a través de nosotros y que nosotros vivamos para los planes de Dios. Eso es lo que realmente trasciende en esta vida, que nosotros podamos darle valor a cada momento, a cada enseñanza, a las personas que quieren venir y aportar cosas que nos suman, que nosotros nos enfoquemos en los proyectos de Dios, servir a Dios, dejar que Él transforme. Es como nosotros le damos valor a la vida y honramos eso que Dios ha depositado en nosotros. Concluyo, estuvimos hablando que es necesario dar pasos con propósito porque fuimos creados con un propósito. El propósito es la intención original por la cual Dios nos ha creado, y todo lo que Dios ha creado lo ha creado con un propósito. Es necesario dar pasos con propósito porque existe potencial en nosotros. Dios nos ha depositado ese tesoro en estas vasijas frágiles que somos nosotros, para que puedan ver el poder de Dios. Ese tesoro está en nosotros y Dios quiere que pueda ser explotado y revelado, y que seamos luz donde quiera que nosotros vayamos. Y es necesario dar pasos con propósito porque la vida es corta. Ser intencionales en cada cosa que hacemos y honrar honrar la vida que Dios nos ha dado y de permitir que Dios viva su vida. Para eso nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestros planes, a nuestros anhelos, a cada una de las cosas que Dios nos ha dado. Necesitamos negarnos y vivir para Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer cada día. Y la vida que me impresiona, y es de los versículos que escribió el apóstol Pablo, es la vida precisamente del apóstol Pablo, porque desde que él tuvo un encuentro con Dios, él hizo una pregunta a Jesús y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta tiene que ver con propósito. Él renunció a su vida, él renunció a todo por causa de Jesús. Incluso él decía que todas las cosas a él las tenía por basura. ¿Estás tú dispuesto a decir esta frase? Todo lo que tengo lo tengo por basura con tal de conocer a Dios. ¿Estarías dispuesto a decir esta frase? Es algo muy tremendo, algo que nos desafía, algo que nos reta. Pero el apóstol Pablo estuvo dispuesto a vivir en función de los planes, de los sueños de Dios y del propósito que Él había diseñado para él. Nosotros tenemos que vivir de esa manera, no ver las cosas de este mundo, lo que el mundo nos ofrece, vivir por apariencia. Y eso es algo muy trágico, enfocarnos en cosas que Dios no ha diseñado para nosotros. Así como el apóstol Pablo, que se atrevió y su vida vivió en función de Dios, y todo lo que hizo fue para alcanzar ese premio que Dios tenía para él. Cada paso que él lo daba de manera intencional. Incluso él decía que todo lo que hacía, que él había trabajado más que todos, pero que no había sido él, sino la gracia de Dios en él. Y Dios nos va a dar la gracia, te va a dar la gracia para que puedas avanzar y puedas crecer en esta tierra. Dios nos permite vivir cada día al máximo, creyendo que Dios nos creó con un propósito único para esta tierra.
Y cuando tú ores y te acerques a Dios, pídele que Dios te revele el propósito por el cual tú fuiste creado. El propósito no lo da un hombre, el propósito es revelado de manera sobrenatural por Dios. Por eso cada vez que tú te acercas a Dios, que pídele que Él te revele, que Él te muestre, que el Espíritu Santo te guíe en cada momento para alcanzar todo lo que Dios ha planeado para ti. No vivas en la mediocridad, no vivas por debajo de lo que Dios cree que tú tienes. No vivas por debajo del potencial que Dios te ha dado. No te amoldes a este mundo. No te acerques a esas personas que te restan, sino que vive cada día como que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. No busques lo que este mundo te ofrece, sino que tú tienes que levantarte y aferrarte a Jesús y cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para avanzar, pero necesitamos levantarnos y creerle a Dios por las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Y Dios nos va a dar su presencia, nos va a dar de su Espíritu Santo para que podamos ser guiados, para que Él nos dirija en todo momento. Nos va a dar la gracia, como decía el apóstol Pablo, para poder lograr, para poder trabajar y poder trascender. Y estoy seguro que en Dios vamos a obtener la victoria y que cada paso lo vamos a dar con propósito. Y para terminar, me gustaría hacer un llamado para todos aquellos que se van a atrever a vivir en función del propósito por el cual Dios los diseñó, y en especialmente a los jóvenes, para que ellos puedan levantarse y ellos puedan abrazar los planes y la vida que Dios diseñó para ellos. Así que hoy nosotros somos desafiados a vivir cada vida con propósito, a dar pasos con propósito, y que nosotros podamos vivir en función de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Así que antes de terminar, me gustaría orar por cada uno de nosotros y que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco la oportunidad de predicar tu palabra y te pido por cada persona que estuvo viendo esta transmisión, para que ellos puedan conocer y pueda ser revelado el propósito por el cual tú has levantado a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que cada día nos neguemos a vivir esa vida vacía, esa vida que el mundo nos ofrece, y que podamos aferrarnos a la vida que tú has diseñado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias por haberme prestado sus oídos para poder compartir esta palabra. Les agradezco que puedan haber estado conectados con nosotros, y les recordamos que nuestro servicio inician este sábado 7:30 y domingo 7:30 y 10:30, y en el segundo servicio pueden venir con sus niños. En A-Kids lo vamos a estar esperando con enseñanzas súper padrísimas. Estamos estrenando una serie que es Luces, Fe, Acción. Así que traigan a sus niños. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por prestarme sus oídos y nos vemos hasta la próxima.